Buenos días, estimados estudiantes de Mercado de Valores y de Sistema Financiero y Mercado de Capitales. Este pequeño microvideo de 3 minutos es para explicar exactamente qué tiene que ir en la tarea del primer bimestre. Como ustedes ya saben y ya han leído, porque este documento también lo tienen ustedes, el tema a tratar es la estructura del sistema financiero ecuatoriano, las operaciones en el mercado monetario de capitales. Para ello, lo primero es revisar la unidad 1 del mercado de valores y el anexo sobre el sistema financiero. Tienen que realizar un marco teórico. Este marco teórico tiene que tener como mínimo 6 referencias de la estructura del sistema monetario y de capitales del Ecuador. Tienen que también anunciar cuáles son los organismos de control y el marco normativo. Muy importante, las referencias tienen que ser en formato APA 6. Busquen en Google APA 6, Universidad Javeriana, y aparecerá un manual sobre cómo referenciar las citas y los textos en un documento científico. Estas citas y documentos que usted utilice tienen que aparecer en la bibliografía en formato APA 6. Si ustedes buscan Universidad Javeriana, va a aparecer un manual que es el que utilizamos casi siempre para escribir artículos y otros documentos de índole que tengan carácter académico. Con estos documentos usted puede saber cómo citar, referenciar cuándo es texto literal, cuándo es parafraseo, cuándo son referencias de autor y referencias de tipo texto. Una vez ya tenga hecho ese trabajo, tiene que seleccionar un banco cooperativa, una entidad financiera, una casa de valores y una administradora de fondos. Tiene que ir a las páginas web electrónicas y buscar elementos para su análisis. Tiene que hacer las semejanzas en cuanto a fuente de financiamiento, organismo de control, riesgos financieros, entre otros elementos. Es decir, tiene que haber distintas fuentes de datos en cada uno de los 3 elementos a analizar. Por ejemplo, imaginemos Banco Pichincha, Casa de Valores Metrovalores y una administradora de fondos, pues FION, por ejemplo. Son un posible ejemplo. Una vez que lo tenga, tiene que determinar las semejanzas o diferencias en cuanto a los inversores, fuente de financiamiento, organismos de control y riesgo financiero de cada una de las entidades. Tiene que redactar sus conclusiones y reflexiones sobre la tarea. Además tiene que subir una especie de informe. Aquí en el informe debe contemplar los siguientes apartados. Tener en cuenta que así es como se les va a evaluar. Es decir, en criterios de evaluación aparece qué tiene que tener su trabajo. Tiene que definir claramente la diferencia entre el mercado monetario y capitales. Tienen que expresar las ideas con claridad. Tiene que tener el marco de referencia. Tiene que tener el cuadro comparativo entre las 3 entidades. Tienen que analizar las diferencias encontradas entre las 3 entidades y una serie de conclusiones y recomendaciones. Además, tienen que tener la bibliografía, ya les dije, en formato APA 6. Tienen que tener la discusión y tienen que tener el contenido del informe. Este vale 3 puntos. Después, hay una segunda actividad que hay que hacer, otro segundo informe, que es los fondos de inversión y su rol en el mercado. Hay que hacer un análisis comparativo entre fondos de inversión. Para ello, primero revise de la página 38 a la 51, donde se habla de las administradoras de fondos. Tiene que realizar un marco teórico de 6 referencias sobre las administradoras de fondos, su importancia, en qué activos invierte y demás aspectos que usted considere importantes. Reitero, las referencias tienen que estar en formato APA 6. Busquen en Google APA 6 Universidad Javeriana, como ya dije anteriormente, y hay un manual que se suele utilizar mucho en los textos académicos. Una vez ya lo tenga, tiene que hacer un cuadro comparativo. Una vez que seleccione 3 fondos de inversión, tiene que hacer un cuadro comparativo. Es interesante saber en qué invierte, qué fondos comercializa, en qué invierte estos fondos, cuál es el perfil del inversor y otros aspectos que ustedes consideren apropiados. Mínimo tiene que haber unos 3-4 aspectos analizados. Una vez que ya tengan los aspectos analizados, como en el informe anterior, tienen que realizar también un análisis comparativo y después establecer sus conclusiones y su bibliografía. Es decir, volvemos a lo que tiene que tener el informe. Administradoras de fondos y su rol de mercado de valores. Marco teórico, tiene que ser un cuadro comparativo, como ya les dije, analizar las diferencias encontradas, las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía. Tengan en cuenta que a ustedes, vuelvo a reiterar la misma idea, se les va a evaluar conforme a la rúbrica. Se les pondrá también algún comentario más, pero tiene que ajustarse a la rúbrica. Si pongo cuadro comparativo entre las 3, no, dos son 3. Cuadro comparativo entre las 3 gestoras de fondos, pues tiene que haber el cuadro comparativo. O sea, si no hay cuadro comparativo y el análisis no está bien, y eso vale 1,2 puntos de los 3 puntos totales. La bibliografía, vuelvo a reiterar, en formato APA 6 y tiene que tener todos los elementos.
y todas las afirmaciones deben estar contempladas en la bibliografía. Bueno, y con esto damos por concluido este pequeño microvideo, donde se destacan los elementos más importantes a la hora de realizar la tarea. Conseguir los 6 puntos es, si se realiza de forma coherente y con tiempo, sencillo. Simplemente tienen que hacer un buen trabajo. Cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse conmigo, que les atenderé de forma inmediata para resolver todas las dudas que posiblemente tengan. Muchas gracias.